sí lo es. Amén. En nuestra vida nos hemos encontrado con una serie de personas, una serie de eventos y demás, donde nos hemos agarrado los cabellos y nos hemos dicho, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué hacen esto? Pero cuando nos referimos o vemos a Dios, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es santo. Amén. Por eso es importante para nosotros hacerlo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, ¿no? En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, los que están siguiendo, apuntando, están tomando apuntes con su celular, no están chateando, ¿no? Están apuntando, ¿no? Eso está bien. Apocalipsis 4, 11, ¿no? Cuando así los veo con celular, qué gran, están escribiendo cada palabra que yo estoy diciendo, está bien, ¿no? Una bendición, no hay problema. Si es la prédica, ¿no? Si es el chat, están deshonrando a la prédica, hermanos. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay una razón por la cual Él es digno, dice de acuerdo al apóstol Juan, quien ha escrito el Apocalipsis. Él está diciendo, Dios, eres digno de toda honra. Ser digno es que Él tiene el derecho de ser honrado, ¿sí? ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por esa razón. Por eso Él es digno de toda honra. Él es digno de todo honor. Nos lo está diciendo, nos están enseñando, estamos hablando, estamos entendiendo. Ahora el tema es que nosotros comencemos a asimilarlo y vivirlo. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, bueno, y la Biblia misma lo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso nos dice, y ese reclamo tiene el Señor. Muchas veces nosotros de labios lo honramos, ¿no? Y creo que todos muchas veces hemos dicho eso. Uy, no, si yo no, el Señor, Dios, amo a Dios, es lo mejor, lo primero, sí, no hay... El Señor, Dios todo, primero Dios, Dios todopoderoso y santo y es el hermoso, mi papito y todo eso. Pero a veces en nuestro corazón y en el momento en el cual tenemos que decidir o hacer ciertas cosas, deshonramos su presencia. Eso es muy, muy, muy contradictorio. Por eso el Señor puso eso en la palabra. A veces de labios, aquí cantamos, ¿no? Te adoraré, te alabaré, eres santo, eres digno y todo. Pero nuestras acciones tienen que ser distintas. En todo tiempo, ¿no? En todo momento. Tenemos que empezar a conocer a Dios, acercarnos a Dios de forma tal que podamos tener la capacidad de honrarlo. Si no lo conocemos, no vamos a poder honrarlo. Si no conocemos la importancia, lo que tiene, lo que es en nuestra vida. Cuando no entendemos eso, es difícil honrarlo. Lo tomamos como cualquier Dios, como cualquier deidad, o como un Dios alternativo. Y eso ocurría con los cristianos del primer siglo muchas veces, ¿no? Por eso hay un pasaje donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Han escuchado? ¿No? ¿Les han dicho alguna vez, algún hermanito, no? No dejando de congregar, como que, cuidado, no te congregues, has faltado, ¿no? Pero ese versículo era específico para los hebreos, para los judíos. Por eso está en el libro de Hebreos, ¿no? ¿Y por qué les ponen ese versículo? Porque en muchos lugares, como ellos estaban empezando en el cristianismo, estaban empezando en el caminar, tenían un pequeño problema. Todavía no conocían a Dios. Entonces, como Dios era algo así como la alternativa, y Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, lo comparaban, más o menos lo comparaban al sacrificio que hacían en el templo, que obviamente era los sacrificios del templo, los sacrificios por los pecados, eran el tipo de lo que iba a ser luego después nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos lo tomaban a veces tan igual. Por eso es que ahí hay unas palabras fuertes, ¿no? Les dice, si el que menosprecia la sangre de Cristo, el que pisotea la sangre de Cristo, le espera simplemente una expectación de hervor de fuego y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos no entendían, no comprendían, no conocían la grandeza
del sacrificio del Señor Jesucristo, el precio y la dignidad de esa sangre, que de ninguna forma se puede comparar con la sangre de un animal, jamás. Porque la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar todos nuestros pecados por siempre. En cambio, esos animales eran un paliativo temporal, eran un ritual, eran religión. En cambio, lo que Dios ha hecho es algo glorioso. Por esa razón, cuando una persona empezaba a conocer y entender esto, entonces empezaba a honrar y atesorar la presencia, el nombre de Jesucristo, la sangre y demás. Cuando nosotros no conocemos, hablamos, nos comportamos como sea, porque no entendemos, no tenemos el valor de la sangre, ¿no? Algunos que andan, sangre por aquí, sangre por allá, como si fuera cualquier cosa. Cuando dice la palabra que fue derramada una sola vez y para siempre por todos nuestros pecados, ¿no? Creemos que la sangre es como el agua bendita que está echando por... No, no es así. La sangre tiene un profundo valor y un profundo significado. Cuando conocemos, entendemos y honramos, respetamos, atesoramos y valoramos. Por esa razón nos dice el Señor, cuando nosotros le conocemos, entendemos que Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Pero eso es en base al conocimiento, acercarnos y entenderle. Poco a poco vamos a ir conociendo. Vamos al siguiente pasaje, en la primera carta de Timoteo, Nuevo Testamento, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. La primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, aquí está un poco más claro. Dice, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios, por siempre y para siempre. Él es Rey eterno, el invisible, que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Eso es lo que nos dice Pablo, y le está diciendo a Timoteo, pero le está hablando de algo claro. Todo el honor y toda la gloria sean para Dios. ¿Por qué? Le dice, porque Él es Rey eterno, el invisible, que nunca muere, solamente Él es Dios. Características, atributos que permiten, o sea, cuando uno entiende y conoce eso, empieza a honrarle. ¿Por qué le honramos? ¿Por qué le damos honor? Porque Él es inmortal, porque Él es creador de todo, porque Él es el Rey eterno, es invisible, o sea, todos los atributos gloriosos. Por esa razón, cuando reconocemos, le damos la honra debida. Porque si no le conocemos, lo vamos a tratar como cualquier cosa, ¿no? Vamos a estar haciendo cualquier cosa en cualquier momento, en esta época al menos, estas fiestas. Muchas personas empiezan a cambiar de deidades, ¿no? Empiezan a adorar a un pepino, no sé, cualquier cosa empiezan a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen una idea clara de quién sirven y quién es Dios. Cuando tú honras a Dios, lo honras con tu vida, con tu comportamiento, con todo lo que hacemos. Eso es fundamental en nuestra vida. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 7. El libro de Romanos capítulo 13, versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Démosle honra a nuestro Dios. Amén. Démosle honra a nuestro Dios, porque Él es digno de toda honra. Amén. Vamos al punto 2. Quiero que podamos entrar al punto 2. Vamos al punto. Ya sabemos que Él es digno de toda honra, pero ahora vamos al punto 2 y vamos a ver un caso de deshonra. ¿Ya? Pueden titularle un caso de deshonra o cuidado con la deshonra. Y vamos a leer en el Antiguo Testamento un caso de estos. Punto número 2, un caso de deshonra. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda y nos da algunas palabras más sencillas para poder ver el énfasis que tiene este pasaje. Dice este pasaje: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Está hablando de Elí, un sacerdote que estaba en la casa del Señor sirviéndole y tenía sus hijos. Estos hijos, dice la palabra,
eran unos sinvergüenzas. La Reina Valera es más romántica, ¿no, Sobita? No tenían respeto al Señor. Pero aquí le dice, eran unos sinvergüenzas, no le tenían respeto al Señor. Hacían cosas terribles. Vamos a ver el mismo capítulo 2, el versículo 22. Ahora, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Y les voy a leer otra versión, la Biblia al día en este caso, donde dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Era heavy, como decimos algunos, ¿no? Era terrible. Elí era el sacerdote y sus hijos eran los futuros sacerdotes que iban a ministrar la presencia de Dios en el santuario. ¿Y qué hacían estos muchachos? Jóvenes, con sus hormonas, todo, pero no entendieron lo que era el significado, no reconocían ni entendían la presencia, el valor de la presencia y el honrar la presencia, el lugar y todo lo que es su investidura, su linaje familiar, todo eso. Porque una cosa es ser una persona normal, pero otra cosa es ser hijo del sacerdote, ¿no? El futuro sacerdote de la casa, obvio, tenían que tener un poco de comportamiento, de entendimiento y ubicarse un poco. Pero ellos no. Dice por eso que eran unos sinvergüenzas. Eso pasaba, eso hacían en el santuario. Era terrible. Luego, vamos al versículo 29, nos vamos a saltar un poco. Mismo libro, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29 al 30. Dice, y ese es el reclamo, ¿no es cierto?, del Señor a Elí a través de un profeta. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Aquí hay una clave y las palabras son claras. Dice que han hecho muchas cosas malas, pero les reclama a Elí, al padre, le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Por qué? Porque dice que Elí no se ponía fuerte. Claro, alguna vez les has reñido, chicos, no hagan, ¿cómo van a hacer eso, que esto, que lo otro? Pero hasta ahí nomás. No se ponía fuerte, porque hay que poner fuerte, porque cuando hay algo que están haciendo mal nuestros hijos, tenemos que corregir, ¿no? Eso es la corrección. Dios al que ama, disciplina, y el papá que ama a sus hijos también los corrige, ¿no? No es solamente, ya pues, no hagas, quédate quieto, ya, tranquilo, no. La primera, yo les doy oportunidad, les digo, 1, ¿no? 2, y a la tercera ya sabe, ¿no? A la tercera ya sabe. Y cuando llega a 3 ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya no hay marcha atrás. Pero necesitan una corrección para que se redireccione, ¿no es cierto? Una buena sacudida para que su GPS se vuelva a ubicar. De lo contrario, van a seguir haciendo eso. Y Elí, por alguna razón, no tuvo el carácter de hacer eso, poner la mano fuerte en ese entonces. Por esa razón el reclamo. Porque él ha decidido honrar más a sus hijos que a Dios, permitiéndoles hacer estas barbaridades en la presencia de Dios, en el santuario de Dios, en el tabernáculo. Imagínense, era fuerte. El versículo 30 del mismo pasaje continúa diciendo, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es lo que dice el Señor. Yo honraré a los que me honran. Le había prometido a Elí y a todo su linaje que iban a estar siempre sirviendo en la casa de Dios y ahora dice, ahora ya no, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás honrándome. Porque el Señor ha dicho, voy a honrar a los que me honran. Nos vamos a saltar al versículo 34. Seguimos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, ahora versículo 34. Y toda esta
profecía que le dice a Elí, las malas noticias le da, y termina diciendo, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Eso es lo que le dice el Señor a través de un profeta a Elí. Le está diciendo, ¿por qué has hecho? ¿Por qué has permitido? Por todo esto, por todos los que han hecho, por la deshonra que han traído a la casa, esto les va a pasar, ¿no? Es una advertencia del Señor. Y como lo dijo, se cumplió. ¿Pero dónde? En el capítulo 4. Seguimos en primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 17 al 21. Vamos a leer ahora. Dice, y les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque está más bonito. Dice, Israel fue derrotado por los filisteos. Le contestó el mensajero. Masacraron a la gente. También mataron a sus dos hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca de Dios. El versículo 18, le están dando las malas noticias a Elí, al sacerdote, le están dando las malas noticias, ¿no? Versículo 18, cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Fines, uno de los sinvergüenzas, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto. Pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla y decirle, no tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa, ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Tragedia terrible. ¿Pero por qué? Por un acto de deshonra. Pero tal vez algún día la señora o la mujer ha muerto porque su esposo y por su suegro. No. Ahí dice claramente el orden, porque el arca de Dios ha sido capturada, porque su esposo ha muerto y su suegro. Ese orden, en ese orden, y de acuerdo al nombre que le ha puesto a su hijo, antes de ella morir, le pone el nombre en función a lo primero que ha nombrado. El arca de Dios se ha ido, la gloria de Dios se ha ido. Para ellos el arca de Dios era la presencia de Dios. Cuando ha sido capturada ya no tenían a Dios entre ellos. En otras palabras, Dios se había ido. Y Dios había permitido que eso ocurra en ese entonces. ¿Por qué? Porque se deshonró su presencia, se deshonró el lugar, el santuario de su habitación. Ahora, esto ocurrió en el Antiguo Testamento, es una historia del Antiguo Testamento. No va a ocurrir así ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento significa antiguo pacto. En el nuevo pacto es distinto. En el antiguo pacto la presencia de Dios se manifestaba en el arca y descendía de vez en cuando. El Espíritu Santo descendía de vez en cuando. No era constante, ¿no? Pero en el nuevo pacto ahora es distinto. Primero que ya no tenemos arca, ya no tenemos un santuario, un tabernáculo ni un templo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora no estamos buscando un lugar específico, sino nosotros tenemos la presencia de Dios constante y permanente. Por eso vamos al punto número 3 para terminar esta noche, porque ya se está haciendo hora, ¿no? Punto número 3, vamos a ver cómo podemos honrar la presencia de Dios. Honrando la presencia de Dios. Los que toman apuntes, honrando la presencia de Dios. Punto aparte. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento ocurrió eso, y eso nos da una idea. Recuerden que es una sombra de lo que ocurre, ¿no? Repito, ahora hoy en día todos cometemos pecados, todos hacemos cosas y demás, pero Dios no va a venir a matarnos, ¿no?
ni va a recoger su presencia. No nos va a quitar al Espíritu Santo, no. Ahora es distinto, es otro pacto. Porque la palabra dice en el Evangelio de Juan, ahora sí pueden anotar, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, dice, está hablando el Señor Jesucristo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Amén. El Señor Jesucristo ha rogado al Padre para enviarnos otro consolador, para estar con nosotros para siempre. Y esta palabra siempre le pongo énfasis y quiero que usted también le ponga énfasis. Repita conmigo, para siempre. Así el Espíritu Santo está en ti y en mí, para siempre. No se va, ¿ya? No se va a ir aunque hayas jugado con espuma hoy día. No se va a ir el Espíritu Santo, ¿ya? Aunque te hayas disfrazado de pepino en la tarde, has ido a bailar en la Pando y ahora estés como si nada hubiera pasado aquí sentadito. No se va a ir, ¿ya? ¿Por qué te estás riendo, Gary? ¿Ya? No se va a ir el Espíritu Santo, ¿no? Ahora por eso no vas a decir, no, que viva la pepa. No es así. Pero hay consecuencias y de eso vamos a hablar, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros para siempre. Por eso necesitamos conocerle para poder honrarle. Si no le conocemos, no lo vamos a honrar. El Espíritu Santo está en nosotros desde el momento en el cual aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero como no le conocemos, a veces no le tomamos muy en cuenta. Acá caminamos y hacemos nuestras cosas, como les decía, me voy de pepino, chan, le meto mi bailar, todo eso, me como el silpancho tranquilo y como si nada hubiera pasado en la congre, me vengo aquí a congregar, a levantar las manos. No entiendo, ¿me entienden? No comprendo. ¿Por qué? Porque no le conozco. Cuando le conozco, cuando empiezo a conocerle, entonces honro su presencia y le doy el lugar, el valor, el sitial. Pero es conociéndole. Ahora es distinto. En el Antiguo Testamento era con rudeza, con fuego, con juicio, con muerte. Hoy el Señor nos trata con gracia y con amor. Nos enseña y Él es quien hace la obra en nosotros. Por eso es glorioso entender que el Espíritu Santo no se va a ir, no nos va a dejar como ha hecho con el pueblo de Israel en ese entonces. No va a haber ningún chico que se llame Icabod, que la gloria se ha ido. No, la gloria del Señor, la presencia está en ti y en mí, no se va a ir. Pero vamos a ver qué ocurre. Tenga paciencia. Mateo capítulo 28, versículo 20. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso dice el Señor Jesucristo. Yo estoy con vosotros todos los días, no solamente los domingos, por si acaso, ¿no? Todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Por eso vivimos, hacemos, nos movemos y por eso tenemos que entender y conocer eso, que Él va a estar con nosotros todos los días, no solo los domingos ni los días que tengamos vigilia, adoración, no, todos los días, porque a veces eso entra, otra vez viene nuestro pensamiento del antiguo pacto, ¿no? De que he estado el domingo en la casa de Dios, qué glorioso, hermoso, y el lunes que estoy en mi oficina todo arruinado. No. Igual, estoy en mi oficina, estoy en mi negocio, estoy donde esté, el Señor está ahí, está conmigo, la presencia y la gloria de Dios está conmigo. Tengo que reconocer y honrar esa presencia, porque si no lo conozco y lo reconozco, no voy a poder darle la honra y no voy a poder permitir que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida y a través de nosotros. Es importante la honra. Atesoramos su presencia, pero ahora tenemos que honrar su presencia para que Él pueda hacer en nosotros y a través de nosotros las cosas gloriosas que quiere hacer. Amén. Vamos uno más, Efesios capítulo 4, versículo 30. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el Antiguo Testamento, cuando deshonrabas la presencia de Dios, venía muerte, venía juicio y demás cosas. Antiguo pacto. ¿Y ahora qué pasa en el nuevo pacto entonces? Cuando uno hace cosas malas, cuando uno peca, cuando uno menosprecia la presencia de Dios, o como ovni y fines, empiezo a salir con las chicas de la congre y empiezo a venir por las chicas nomás, o así a veces ocurre. No es malo venir por las chicas, ¿no? ¿Cuántos han venido? No voy a levantar
Pero habían hermanitos que venían por las chicas, ¿no? Antes, ahora ya no. Bueno, no sé si ahora seguirán viniendo. No sé, bueno, no me voy a tener líos de eso. Pero la cosa es que a veces pecamos de esa forma. ¿Ya? Yo les digo por qué, porque yo, confieso, iba por las chicas a la congregación cuando era joven, ¿no? Cuando era soltero. Íbamos así con mis amigos, ¿no? Pero íbamos y Dios eso ha utilizado para hacerlo. Pero cuando nos portamos mal, hacemos cosas mal, hacemos ese tipo de cosas, ¿qué pasa con la presencia de Dios? ¿Qué ocurre con Dios? Aquí en Efesios capítulo 4 versículo 30 nos dice, Pablo nos está ayudando a entender, repito, el Espíritu Santo no se va, no nos deja, no se va a ir la gloria de Dios, sino ¿qué va a pasar? Dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y antes de ese versículo y después de ese versículo, da las razones por las cuales se puede contristar. Cuando hablamos mal, cuando hablamos de otras cosas, cuando estamos en murmuraciones, en quejas y demás cosas, ahí contristamos al Espíritu de Dios. ¿Y qué es contristar? Entristecer al Espíritu Santo. Y cuando lo entristecemos, eso es lo que podemos hacer. Cuando pecamos, nos alejamos, nos dolemos, nos amargamos y cualquier tipo de pecado, ¿qué hace? Entristece al Espíritu Santo. Así de sencillo. Y alguno dirá, bueno, sea pues triste, el único modo que va. No, crean, tú sientes ahora eso. Eso es lo bonito y lo bueno, gracias a Dios. Cuando el Espíritu Santo se entristece, nosotros lo sentimos y nos incomoda. Algunas veces hasta nos duele. Y por esa razón, a veces corremos a pedir perdón, a arreglar, a solucionar, a decir, o a arrepentirnos, a buscar en oración y demás. Eso es lo bueno. Pero eso es lo que ocurre con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está entristecido o contristado, como dice este versículo, obviamente no puede hacer ni fluir como quiere en nuestra vida. Ni puede hacer con las demás personas a través de nosotros lo que Él quiere hacer, porque el Espíritu Santo no solamente está en ti para bendecirte, para que tengas un momento glorioso en su presencia, no, sino también el Espíritu Santo está en ti para poder bendecir a las demás personas, para poder llevar palabra de bendición, palabra de sanidad, para llevar fe, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza a todo ese mundo que necesita. Para eso es el Espíritu Santo. No crean que solamente es para que, estemos en un momento glorioso con Él y sintamos rico y fuego y esas cosas hermosas que son gloriosas, sino también está para que nuestra vida sea de bendición para los demás. Esa es una promesa de parte de Dios. Por esa razón, cuando lo contristamos, eso no funciona. Así no podemos hacerlo. ¿Hasta qué? Hasta que nos ponemos a cuenta, sanamos, restauramos y todo lo demás. Y eso es de inmediato, se puede hacer gracias a Dios. Por eso tenemos que trabajar en eso. El libro de Proverbios, vamos al Antiguo Testamento otra vez. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, hay una clave interesante que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, a causa de este versículo, muchas personas han propagado esa idea, ¿no? Tienes que tener temor de Jehová, temor de Dios, ¿no? ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Cómo es? Miedo, ¿no? Ahora sí, porque quieren de alguna forma decir, respeta, honra, si no Dios te va a matar o algo así, como manejar algo peligroso. No es así, no es tanto así. Bueno, el principio puede estar por ahí. La cosa es que respetemos y honremos a Dios, ¿no? Pero tampoco que estemos temblando delante de Él. Esa no es la idea, eso Dios no quiere. Lo que Dios nos está diciendo en este pasaje, porque la Biblia, lo bueno de la Biblia es que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia puede explicarnos esto, ¿no? Dice aquí el temor de Jehová. ¿Cuál es el temor de Jehová? Porque tenemos que saber por qué el Señor ha escrito el temor de Jehová. Y ya no tenemos para seguir o temblando o asustándonos, etc. ¿Qué es el temor de Jehová? Pues los mismos proverbios los responden. En el libro de Proverbios, capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Ahí dice, ahí está la definición, ¿no?
Dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿No? Sencillo, claro y simple. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Y nos define qué es el temor de Jehová. Es aborrecer el mal. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres darle el lugar, el valor, la honra que merece? Tenemos que aprender o decidir aborrecer el mal. Aborrecer esas cosas que contristan al Espíritu Santo. Aborrecer esas cosas que nos afectan en nuestra relación, en nuestra intimidad, en nuestro amor con Dios. Hay cosas que a veces tenemos que aprender, ¿no? Cuando amamos. Porque ahora el tema es amor. En el nuevo pacto es el tema amor. Cuando amas, tiendes a aborrecer lo que la persona que amas aborrece. A veces mi esposa me habla, me cuenta de algunos familiares que tenía, que hacían cosas malas, todo. Yo ni los conozco, nunca los he visto en mi vida, pero por el amor que le tengo a ella, yo comenzaba a aborrecerlos, ¿no? Porque le han hecho daño alguna vez, le han lastimado y demás. Ni los conozco, ni sé quiénes son, pero ya me caen gordos, ¿no? ¿Por qué? Porque la amo, ¿no? Que la amo. Y si ella me cuenta que alguien le ha lastimado eso, aunque no le conozca, no, pero yo tiendo a hacer eso. Lo mismo con el Señor. Amas a Dios, lo amas tanto que va a llegar un momento donde vas a aborrecer todo lo que Él aborrece. Y vas a entrar en esa honra y temor, entre comillas, de Dios, temor de Jehová. Vas a empezar a aborrecer el mal y vas a ponerte en la línea del entendimiento con tu Señor. Todo lo que Él aborrece yo voy a aborrecer y todo lo que Dios ama yo voy a amar. Amén. Mientras lo conozcas vas a poder meterte en ese nivel. Para concluir, quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 5 vamos a leer. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 3, versículos 1 al 5. Esta es una historia hermosa, es el llamamiento de Moisés, así titula, ¿no? Cuando tienen Biblias con subtítulos, ahí dice el llamamiento de Moisés. Y dice, ¿qué ha pasado? Y en este llamamiento hay una perla hermosa que nos muestra la gracia en el Antiguo Testamento. Porque muchas veces hablamos del nuevo pacto, este nuevo pacto de la gracia. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto, ¿no? Y creemos que después de Jesucristo recién se manifiesta la gracia. La gracia se encuentra en toda la Biblia y en el Antiguo Testamento esporádicamente. Y aquí hay un poquito de gracia gloriosa. Dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Para un pastor en el desierto es normal ver una zarza ardiendo, porque el desierto, el calor, la sequedad y demás hace que a veces los arbustos ardan, ¿no? Pero aquí lo que él ve es que un arbusto, una zarza comienza a arder y dice, bueno, como cualquier otra zarza que alguna vez se ha encendido por el calor y demás, pero él ve y dice, uy, no se apaga, ¿no? Y sigue ardiendo, porque la zarza, como está seca, como es un arbusto seco, se enciende, arde y luego se apaga. No dura mucho, minutos. Pero esta zarza no se apagaba, seguía ardiendo y ardiendo. Entonces le llamó la atención. El versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿No? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Porque él le ha dicho, se va a acercar porque la zarza está ardiendo, él ve, no se apaga, voy a ir, dice, y Dios le ha dicho, voy a hacer algo. Dice que le dijo,
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, escuche bien, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Eso es lo que le dice, ¿no? Es hermoso este pasaje. Recuerdo que la primera vez que lo he escuchado en la congregación en La Paz, era jovencito recién convertido, ¿no? A una reunión de jóvenes. Había un hermanito fogoso, siempre hay un hermanito fogoso de esos, ¿no? Que están en fuego y hablan así. Y él decía: quítense el calzado de sus pies, quítense sus zapatos, porque el lugar donde están, y todos obedientes nos quitaban nuestros zapatos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en la enseñanza, el contexto es distinto. Hoy día no tenemos que hacer eso porque el Espíritu Santo está en nosotros. Teníamos que quitarnos todo, ¿no? Pero no hay que ver de eso. Pero lo que el Señor le está diciendo en ese entonces y lo que el contexto habla es un poco relacionado. Hay teólogos que lo explican y lo relacionan con la honra. Porque en ese entonces quitarse los zapatos eran como dar honra a Dios, a la presencia de Dios. Así lo explican algunos. Y es bonito, es interesante la explicación, pero no es tanto así. Porque aquí en este pasaje hay gracia. En este pasaje hay gracia. Y lo que Dios estaba queriendo hacer con Moisés respecto a la honra. Primero, Moisés obviamente que honra la presencia de Dios. Ha sido criado y ha sido entendido en quién era Dios. Por eso cuando Dios le ha hablado, él ha dicho: heme aquí. No ha dicho: ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué voz me está hablando? No. Él ha dicho: heme aquí. Sabía que era Dios. Reconoció eso y honró eso. Porque él le dijo: quítate el calzado de tus pies. Se lo dijo no porque quería honra o algo así. Es algo bien sencillo, es gracia. Le ha dicho: esa tierra que estás pisando es santa. Y aquí hay un zapato que está impidiendo que esta santidad fluya a través de ti. Quítate esa sandalia, pisa la tierra santa y deja que esa santidad fluya y te llene también a ti. Porque a partir de ahora vamos a hacer algo juntos. A partir de ahora te voy a enviar y tú vas a hablar por mí. Y tú vas a hacer, y tú vas a libertar, y tú vas a hacer la obra. Hoy día Dios te dice: quita aquello que está impidiendo que su santidad se contacte contigo y tú puedas ser santificado y santificada, porque Dios te va a levantar y Dios va a hacer algo a través de ti. Hay algo que Dios quiere que tú hagas, que tú obres, no solamente por ti y por tu familia, sino para bendecir a los demás. Pero todavía hay un calzado, todavía hay algo que impide que toquen tus pies esa tierra santa. Te estoy hablando metafóricamente. Nosotros honramos a Dios cuando ocurre eso, cuando llegamos a tener contacto con su santidad, con la santidad de Dios. Entonces comenzamos nosotros a fluir en ello. Hay muchas veces que nosotros tenemos pequeñas cosas que nos aíslan de esa santidad. Hoy día quiero animarte a que quites todas esas cosas de tu vida. Hay pequeñas cosas, pequeños hábitos, pequeñas acciones, pequeñas manías que impiden que esa santidad fluya, que la presencia de Dios se manifieste a través de ti. Hoy día quiero animarte a que honres y a que tengas temor de Dios. Y te repito, el temor de Dios no es miedo, simplemente es el reconocimiento de su presencia y el empezar a dejar toda la maldad, todo lo malo, todo aquello que atenta en contra de la presencia del Espíritu Santo en ti. Ama al Espíritu Santo, conócelo, deja que esa santidad fluya y puedas cumplir la asignación que tienes para tu vida. Porque no hay uno solo que no tenga un propósito clave de parte de Dios para esta generación, para este tiempo. Amén.
Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por esta palabra, pero también vamos a permitirle que Dios pueda ministrarnos en su presencia. Y en este momento quiero que puedas imaginarte que estás en la presencia de Dios, como Moisés. Recuerda que Dios está en ti. Solamente te estoy diciendo que utilices tu imaginación, porque Dios no está afuera, Dios está en nuestro espíritu, en lo más profundo. Pero ahí Dios nos está hablando a través de ese fuego, a través de esa presencia, de esa manifestación, para que en este momento nos quitemos cualquier aislante, cualquier cosa que nos aleja de la presencia de Dios. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor. Disfruta de su presencia, adórale a tu Dios, levanta tus manos, Él está aquí. Gracias, Señor, gracias, Dios. Santo eres tú, Señor, santo eres tú.